Bien, entonces lo primero que tenemos que tener claro antes de hablar de hemorragia uterina normal es conocer cuál es el ciclo menstrual normal y cuáles son sus alteraciones, ¿ya? La definición de las alteraciones. Entonces, lo primero que todos tienen que tener en claro es que el ciclo normal tiene una periodicidad de 28 días más menos 7, ¿ya? O sea, es un ciclo que se repite alrededor de los 28 días con una semana, aunque últimamente en la literatura este más menos lo están poniendo más menos 9 y el 28 lo están poniendo en alrededor de 31 días. O sea, es como que el ciclo femenino actualmente en Occidente y en las ciudades de países desarrollados se ha prolongado un poquito. No era como antes 28 más menos 7, sino está en 31, 32 más menos 9. Pero para fines de pregunta de examen nos quedamos con el ciclo clásico de 28 más menos 7. ¿Ya? Entonces, para entender esto hay que desarrollar este gráfico. Ahí ven, en la base tenemos los días del ciclo y en el eje vertical tenemos los mililitros de sangrado. Los mililitros de sangrado en un periodo menstrual es difícil de medir. No es que vas a estar ahí con tu copita midiendo, no. Es difícil, pero sí existe teoría sobre ello. Entonces, lo normal parece ser un sangrado que no baje de 5 mililitros, pero tampoco que suba de 80. Es como que lo que la literatura está más de acuerdo, es el volumen promedio del sangrado en general. Pero este sangrado no es de un solo día, es de todo el periodo de sangrado. Entonces, el periodo de sangrado normalmente es alrededor de 3 a 5 días, es lo normal. Y el límite que le han puesto es 7 días. El límite. Entonces, todo el sangrado que obviamente va a empezar y va a terminar, ¿no? Todo ese sangrado, todo esto se conoce como la menorrea o menstruación normal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el volumen es correcto, está entre 5 y 80 mililitros, todo el volumen, ¿no es cierto? Está ocurriendo en menos de 7 días y tiene una periodicidad, o sea, se va a repetir cada 28 días más menos 7. O sea, máximo 35, mínimo 21. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner así, mejor para que se entienda mucho mejor. Lo vamos a poner así. 28 máximo a 35 y mínimo a 21. Esa es la periodicidad. Esa es la periodicidad. ¿Está bien? Ya. Bacán. Entonces, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a una menorrea. Meno significa que el ciclo se repite regularmente dentro de este periodo. Eso es meno. Y el sufijo rea significa que el volumen es adecuado. O sea, está respetando los límites y respetando los días de sangrado. Ese es el término correcto, menorrea. ¿Ya? Muy bien. Si nosotros tenemos una paciente que no regla, 0 días de regla, 0 mililitros, 0, eso se llama amenorrea. O sea, la regla, menorrea, no existe. Amenorrea. ¿Ya? Te puede parecer un poco absurdo, redundante, pero hazme caso. Saber estos términos bien desde el inicio te va a dar mucha seguridad. Ahora, ¿qué pasa si el volumen de sangre es en total en el ciclo menor a 5 mililitros? Menor. Entonces, si es menor, la chica está sangrando poco. Eso se llama hipo. Hipo es poco volumen. Hipo. ¿Ya? Pero como es un ciclo dentro del mes y que no se pasa los 7 días, entonces se llama menorrea. Pero le ponen el sufijo hipo porque ha sangrado menos de 5 mililitros. ¿Ya? Ahora la inversa. ¿Qué pasa si la chica ha sangrado más
del volumen. Entonces ha sangrado más, eso es hiper. Hiper, porque está por encima. Pero como sigue respetando la ciclicidad, meno. Y como sigue respetando los 7 días de duración, rea. Hipermenorrea. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si la chica se excede y sangra más de 7 días? Más. No necesariamente va a sangrar más volumen, quizá no, pero se pasó de los días. Entonces, como sigue siendo un ciclo mensual, regular, le llaman meno, pero como ya se pasó de los días, el sufijo que viene es ragia. Cuando te pasas de los 7 días normales, le pones el sufijo ragia. Ragia. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una chica tiene sangrados en cualquier momento? Le viene la regla o sangrados en cualquier momento, sin seguir un ritmo cíclico. Entonces eso tiene el sufijo metro. Metro significa que no sigue una ciclicidad, que viene en cualquier momento. Y como obviamente este sangrado es fuera de los 7 días, no está en esos 7 días, entonces ¿qué le corresponde de sufijo? Ragia. Por eso es metro ragia. Entonces, muchas pacientes, correcto, van a tener ciclos que se combinan una menorragia con una metrorragia y le llaman menometrorragia, ¿correcto? Ocurre. Pero el término técnico sería así. Muy bien. Finalmente, ¿qué pasa cuando una chica tiene sus ciclos antes de cada 21 días? O sea, le viene muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando le viene muy rápido, eso quiere decir que va a tener varios ciclos durante el año. O sea, va a ser una poli. Varias veces. ¿Varias veces qué? Los ciclos normales. Entonces, polimenorrea. Polimenorrea. Porque es la menorrea, pero varias veces. Y viceversa, cuando tiene más de 35 días, se demora mucho en que le venga la regla. Eso quiere decir que durante el año le va a venir pocas veces, porque es muy espaciado su ciclo. Entonces, este se llama oligo, porque viene pocas veces, oligomenorrea. Oligomenorrea. Entonces, como te das cuenta, hemos desarrollado ¿cuántos términos? A ver, hipermenorrea va 1, amenorrea va 2, hipomenorrea va 3, metrorragia 4, menorragia 5, polimenorrea 6, oligomenorrea 7. Hemos hablado de 7 términos que obviamente te van a confundir. Es más, a los ginecólogos les confunde. Entonces, por esas razones, la OMS, la FIGO, ha ordenado estos términos. ¿Ya? Entonces, se ha quedado con amenorrea, correcto. El primer término es amenorrea, ausencia de regla. Vamos a poner acá 1, amenorrea, ausencia de regla. El segundo término ha fusionado la hipermenorrea, que es harto volumen, con la menorragia, que son varios días, y los ha juntado en un solo término, que es la hemorragia uterina masiva. Hemorragia uterina normal masiva, que en inglés es heavy. ¿Ya? Luego, la metrorragia simplemente la mantiene, pero le ha cambiado de nombre, ¿correcto? Le ha cambiado de nombre. Entonces, como la metrorragia es un sangrado en cualquier momento entre periodo y periodo, entonces lo ha llamado hemorragia uterina normal intermenstrual. Intermenstrual, porque está entre ciclo y ciclo. Intermenstrual, para que nadie se confunda. Muy bien, ha respetado el término polimenorrea. Polimenorrea sigue con el mismo término, no cambió, ¿correcto? Y la oligomenorrea le ha cambiado de nombre. La polimenorrea la ha mantenido.
Pero la oligomenorrea le ha mantenido el nombre, pero le ha cambiado de nombre. ¿Por qué? Porque oligomenorrea significa que viene pocas veces la regla. Oligomenorrea significa que viene pocas veces. ¿Y por qué viene pocas veces? Porque hay un problema en la ovulación en ese periodo y por lo tanto se demora en ovular. Entonces el problema básicamente es ovulatorio. Entonces le ha llamado simplemente hemorragia uterina normal irregular. Irregular. Porque lo que hace es alargarse los ciclos y se vuelve irregular. HOA irregular o también la llaman HOA ovulatorio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es una HOA irregular. Irregular. ¿Ya? Bien. Y el sexto término que también se ha respetado es la hipomenorrea. La hipomenorrea se ha respetado porque se entiende, ¿no? Es claro en entenderse. Muy bien, esta de acá se ha respetado. Entonces, de los 7 términos que hemos visto de la tradicional nomenclatura, la FIGO lo ha reducido a 6, pero son más entendibles, ¿correcto? Son más entendibles. Ahora vamos a ver las causas de cada una, ¿correcto? Vamos a ver rápidamente nada más las causas de cada una. Entonces, la amenorrea tiene causas según el compartimiento. Según el compartimiento. Esto lo voy a dejar para más adelante que vamos a tocar el tema de amenorrea. ¿Ya? El compartimiento. ¿No? Muy bien. La hemorragia uterina normal masiva se debe prácticamente al uso de dispositivos intrauterinos, a la presencia de miomas, sobre todo intramurales, o a la presencia de fármacos anticoagulantes que pueden predisponer a excesivo sangrado. ¿Ya? La hemorragia intramenstrual básicamente se debe a una causa orgánica o al uso de progesteronas o a los miomas submucosos. Entonces, la hemorragia uterina intermenstrual siempre te hace pensar una causa orgánica, cualquiera que fuera, o una exposición aguda a la progesterona o un mioma submucoso. ¿Ya? En la masiva, también por si acaso, puede ser uso de progesterona, pero de alta concentración. ¿Ya? También podría dar sangrado masivo la progesterona. Muy bien. La polimenorrea supone un problema en el ovario. Eso también tienen que saber. Puede ser una endometriosis, alguna lesión ovárica, autoinmune, inflamatoria, tumoral, pero un problema en el ovario supone una polimenorrea. ¿Correcto? La HOA irregular, que es cuando hay anovulación, lo más probable es que se deba a síndrome de ovario poliquístico. La anovulación más frecuente en edad fértil es el síndrome de ovario poliquístico. Pero hay otras causas también de oligomenorrea o menorrea irregular. Y la hipomenorrea se debe a un traumatismo que te achique la cantidad de endometrio. Por ejemplo, el síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman, por trauma o por infección, se disminuye la cantidad de endometrio y eso genera hipomenorrea. O también el uso de progesterona, pero crónica. En el capítulo anticonceptivo se ve que cuando una paciente consume anticonceptivos progestacionales de muchos años, termina siendo hipomenorrea y hasta amenorrea. ¿Ya? Entonces, eso que les he puesto es una pequeña lista de las causas que generan cada patrón de sangrado anormal. Entonces vamos a repasar, voy a pintar con otro color. Entonces, falta de regla, amenorrea, eso lo vamos a ver en un capítulo aparte y tienes una causa por cada compartimiento. A ver, supongamos que hay un promedio de 2 a 3 por compartimiento, primaria y secundaria son 4 a 6 por 4, estás hablando de 16 causas acá. La hemorragia masiva de harto volumen por fármacos anticoagulantes, por miomas, por DIUs, sobre todo ¿qué DIU? De cobre. Y algunas dosis elevadas de progesterona, correcto, pueden llevar a esto. Entonces acá ya tienes 16 más 4, ya van 20 diagnósticos. Hemorragia uterina intermenstrual, o sea, en cualquier momento tienes las causas orgánicas.
que es pólipo, adenomiosis, leiomioma, cáncer de cervix, cáncer de útero, tiene 5, ya van 25 causas. Uso de progesterona aguda, por ejemplo, pastilla el día siguiente. Y el mioma submucoso, que bueno, está dentro de los miomas. Entonces llevamos acá 26 causas. Polimenorrea, problemas ováricos, sobre todo la endometriosis. La causa más común de polimenorrea acá es la endometriosis. Llevan 27 diagnósticos. El síndrome de ovario poliquístico y todas las otras causas de anovulación, ya vas 28 causas de diagnóstico, HOA irregular. Y Asherman y uso de progesterona crónica, 30, para llegar a las causas de hipomenorrea. Entonces, acá nomás te he listado 30 causas, 30, que te dan 6 patrones de sangrado. Entonces, ven cómo ustedes tienen que llegar al diagnóstico. Lo difícil en HOA es llegar al diagnóstico. Pero vamos a llegar poco a poco. Primero, con esta diapositiva, de cómo se distribuyen los patrones de sangrado. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a desarrollar en esta diapositiva las causas y cómo llegar al diagnóstico puntual de lo que les dije. Entonces, en la diapositiva anterior les dije que hay muchas causas, les cité como que 30, pero ahora vamos a ver cómo se llega a esa causa y cómo se establece el diagnóstico. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que los ginecólogos también se han planteado este reto y han dicho, oye, no puedo complicarme la vida. O sea, esto está muy complejo como para hacerme la vida imposible. Y dicho sea de paso, tienen que saber que la hemorragia uterina normal es una de las causas más frecuentes de visita al ginecólogo. ¿Ya? Puede llegar a afectar a más de un 10% de la población y es bastante. Entonces, hay que sintetizarlo. Entonces, los ginecólogos dijeron, tranquilo, no me voy a complicar la vida, vamos a agruparlas en causas orgánicas. ¿Y por qué causas orgánicas? Porque son causas que se pueden resolver con cirugía. Y son las causas más peligrosas que pueden traer complicaciones a la paciente. Entonces los ginecólogos han separado las causas orgánicas y las han agrupado bajo el acrónimo de PALMA. En inglés sería PALM. P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomioma y M de malignidad. Para que sepan que esas son causas que tienen un origen orgánico, que se pueden operar para darle cura y que si no se manejan podrían complicar a la paciente. ¿Ya? Así que el objetivo número uno del ginecólogo es descartar las causas orgánicas. ¿Está bien? Entonces, eso se hace a través de la historia clínica, de la anamnesis, pero también de exámenes auxiliares. Entonces, para nosotros poder descartar esto, tenemos que hacer de todos ellos una adecuada historia clínica y una adecuada anamnesis, para ver si es que se trata de un pólipo, de una adenomiosis, de un leiomioma o de algún cáncer. Pero adicionalmente a ello, tenemos que recurrir a la imagen, a la ecografía transvaginal y en algunos casos a la biopsia guiada por histeroscopio, como están viendo ahí. Entonces, los test diagnósticos auxiliares para descartar una causa orgánica son la ecografía transvaginal, que aplica para los pólipos, para las adenomiosis, para los leiomiomas. Y la biopsia guiada por histeroscopía también puede ser biopsia por legrado uterino fraccionado, pero se prefiere la biopsia ligada o guiada por histeroscopía, que se reserva para las sospechas de malignidad.
Entonces tú te preguntarás, ¿en qué momento yo decido si me quedo con la eco o evoluciono a hacer una biopsia? Esa decisión es crucial. Entonces, ahí les he puesto los criterios de biopsia, los criterios para hacer una biopsia. Entonces, el primer criterio que tienen que tener en claro es este, la posmenopáusica. Toda mujer postmenopáusica que tenga un sangrado, debes considerar que es de causa maligna hasta no demostrar lo contrario. Por eso se toma biopsia. Es el primero y más importante de los criterios diagnósticos. El mismo UpToDate dice que no sirve de nada la eco. La eco te puede salir negativa y la paciente tiene un cáncer. Así que tienes que hacerle biopsia sí o sí. El siguiente criterio para hacer una biopsia es que la paciente tenga 2 o más factores de riesgo para un cáncer, ya sea uterino o cáncer de cervix. En este caso nos vamos a enfocar en el cáncer uterino endometrial. Entonces ahí les he puesto un dibujito de una mujer caucásica, obesa, probablemente diabética, hipertensa, nulípara, que es el perfil típico que vamos a ver de una paciente con riesgo de cáncer de útero. Entonces, por más que sea una premenopáusica, pero que cumpla con 2 o más factores de riesgo para cáncer de útero, deben tomarle una biopsia de útero, ¿ya? De endometrio. Y finalmente, si en el Papanicolau de rutina te sale ASGUS, lesión glandular de origen incierto, ASGUS, si te sale ASGUS, tienes también que tomarle una biopsia de endometrio. Es lo correcto, es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Esos son los criterios de biopsia. Hay más criterios, por ejemplo, se tiene que biopsiar a las perimenopáusicas que tienen patrones de sangrado no irregulares, o sea, el resto. Se tiene que biopsiar a las pacientes que tienen síndrome familiar de Lynch o de Cowden, que son factores familiares de cáncer de útero, ¿correcto? Se tiene que biopsiar a las mujeres que tienen hemorragia uterina normal más de 6 meses o tienen anovulaciones de más de 6 meses. Pero ya eso son como que detalles. Con que ustedes manejen estos 3 conceptos, toda posmenopáusica se biopsia si sangra, toda mujer premenopáusica con factores de riesgo se biopsia y todo Papanicolau anormal de tipo glandular incierto se biopsia, creo que estamos con eso cubiertos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si todo este proceso ha salido negativo? O sea, la historia clínica y la anamnesis me da negativo para las preguntas de causa orgánica. La ecografía no me muestra nada. Y si es que hubiera una biopsia, no me sale nada. Entonces, si todo ha salido negativo, por descarte, los ginecólogos llegan a la conclusión de las causas funcionales. Entonces, las causas funcionales se refieren a aquellas causas de sangrado uterino anormal porque hay un problema con las hormonas o hay un problema con el endometrio que no está funcionando adecuadamente. Por eso se llaman funcionales. Estas causas funcionales se resuelven con manejo médico, no requieren cirugía y son causas que no van a comprometer a la paciente. Probablemente no van a empeorar, no la van a llevar a un cuadro severo o incluso la muerte. Lo que sí lo harían las causas orgánicas. ¿Está bien? Entonces, dentro de estas causas funcionales tenemos la coagulopatía, los problemas ovulatorios, por problemas de anovulación principalmente, las causas de endometrios disfuncionales o endometriales, las causas iatrogénicas y las no clasificadas. Entonces, yo tengo que conversarles rápidamente de cada uno de ellos para que nos guiemos y para que tengamos un sustento si es que nos preguntan.
De todas estas 5 causas funcionales, la más frecuente es la segunda, la de origen ovulatorio. Dicho sea de paso, en las causas orgánicas, la número 1 eran los leiomiomas, por si acaso, si es que les preguntaran frecuencia. Pero en el caso de las funcionales, la causa número 1 es la ovulatoria. Entonces, esta causa ovulatoria se debe a que la mujer tiene problemas para generar un óvulo. Si no genera óvulos, no genera fase lútea. Si no genera fase lútea, la fase folicular se extiende. Y si la fase folicular se extiende, hay riesgo de menorragia, de hipermenorrea y de oligomenorrea, porque el endometrio no para de crecer y cuando sangra, sangra con fuerza, de forma irregular. Entonces, esas causas ovulatorias básicamente son las siguientes. Vamos a poner acá un pequeño asterisco y nos vamos a venir acá para explicar. Entonces, tienes la anovulación de origen central. O sea que el problema está en el hipotálamo y la hipófisis. Y la causa más frecuente acá es o bien por inmadurez. Inmadurez significa que el eje todavía no está desarrollado y eso ocurre en las adolescentes postpuberales en los primeros 5 años de la posmenarquia. Y el otro puede ser porque estás entrando en la transición de la menopausia. Entonces, una mujer, o bien al inicio de su vida sexual, o bien al final de su vida reproductiva, puede tener problemas de anovulación de origen central. ¿Qué otra causa tiene el ovulatorio? La siguiente causa puede ser el síndrome de ovario poliquístico. Claro, el síndrome de ovario poliquístico también tiene una repercusión que genera hemorragia uterina normal. ¿Ya? Entonces, esos dos son los más frecuentes. Y si les preguntaran cuál es la causa más frecuente de origen ovulatorio de la hemorragia uterina normal, ustedes marcan el síndrome de ovario poliquístico. Es el número 1, el más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Vamos con los siguientes. Los siguientes tenemos a la coagulopatía, que también es bastante preguntado. La coagulopatía se presenta en los extremos de la vida. Cuando una chica está en su menarquia y tiene una coagulopatía severa, entonces en su primera regla se va a desangrar. Entonces la enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía más frecuentemente asociada a hemorragia uterina normal, pero en adolescentes. En adolescentes, no se olviden, coagulopatía. El segundo momento donde el von Willebrand se puede manifestar es en la perimenopausia, nuevamente. Porque en la perimenopausia, cuando bajan los estrógenos, también baja el factor 8. Acuérdate, el factor 8 y el factor de von Willebrand son estrógeno dependientes. Entonces, si bajan los estrógenos, baja su concentración y por lo tanto se manifiesta el von Willebrand. Entonces, la coagulopatía por von Willebrand leves recién se manifiestan hacia el final de la vida fértil. Las coagulopatías de von Willebrand severos se manifiestan en las fases iniciales, o sea, en la posmenarquia. ¿Listo? Bien. La siguiente causa que debes recordar es la iatrogénica. La iatrogénica se refiere a que la mujer sangra porque le estamos dando una pastilla, un medicamento, un tratamiento que interfiere con su ciclo funcional normal. Lo más frecuente es que le estemos dando anticonceptivos. Ya habíamos visto que la progesterona y el estrógeno interfieren con el ciclo menstrual normal, sobre todo la progesterona. Entonces, esa es una causa frecuente. O si le pones una T de cobre, también vas a causar de origen iatrogénico. O si le das warfarina, si le das dabigatran, anticoagulantes, también vas a generar esto. ¿Bien? El cuarto que tienen que conocer es el no clasificado. El no clasificado se refiere a que no esté en ninguna de estas categorías y suelen ser problemas endocrinológicos, problemas sistémicos, problemas de malformaciones, problemas raros que ya están lejos de ser clasificados acá. ¿Pero por qué lo resalto? Porque son muy frecuentes los cuadros infecciosos y endocrinos que te alteran la regla.
son muy frecuentes, ¿ya? Y el último, y ojo, en las causas no clasificadas tenemos a la endometriosis. En las causas no clasificadas tenemos a la endometriosis. Porque la endometriosis, cuando veamos, es una patología que da polimenorrea, pero no califica como causa orgánica. ¿Ya? Bien. Y el último de todos, del COEIN, porque este COEIN es moneda, pues, ¿no? Por eso les pongo la moneda. El último de todos es la E de endometrial. La E de endometrial se refiere a que el endometrio ha sido lesionado de alguna forma que no responde a las hormonas de forma correcta. Entonces, el COEIN es un problema de respuesta fisiológica hormonal del endometrio. O sea, un endometrio de mala calidad. Y eso viene a ser como un cajón desastre donde mandan ya los diagnósticos que no pueden llegar a realizarse. Se ha visto que las infecciones con clamidia pueden terminar en problemas de sangrado por disfunción endometrial. ¿Listo? Entonces, esa es la lógica de cómo los ginecólogos abordan primero que no sea un problema orgánico y por descarte, llegan a que no es un problema funcional. Llegan a que es un problema funcional, el COEIN. ¿Ya? Recuerde. Entonces, las letras no es porque seamos fanáticos de los gringos y nos guste su mnemotecnia, porque es mea monce, ¿no? Palma, palm y moneda, COEIN. COEIN. Entonces, ¿por qué hemos elegido ese acrónimo? Porque es el oficial, chicos, es el oficial. Acá les pongo un ejemplo. Cuando ustedes vean una historia clínica que les ponga, la paciente tiene este diagnóstico. La paciente tiene HUA-ALO-O. Madre, ¿qué es eso? HUA es hemorragia uterina normal. Correcto. Entonces, HUA es hemorragia uterina normal. La A significa la letra A del acrónimo, o sea, adenomiosis. La L significa leiomiomatosis, mioma, ¿correcto? Y la O es de problema ovulatorio. Y habíamos dicho que el problema ovulatorio se conocía como HOA irregular. Entonces, cuando te pongan este acrónimo, significa que la mujer tiene adenomiosis, aparte tiene un mioma y aparte tiene un problema anovulatorio de hemorragia uterina normal irregular. Eso es lo correcto, ¿ya? Ojo, la letra O de la L lo vamos a ver después cuando hablemos de leiomiomas, ¿ya? Ahora, si yo te hubiera puesto la pregunta al revés, la paciente tiene adenomiosis, hemorragia uterina normal irregular y tiene un mioma intramural. Diga usted la nomenclatura FIGO. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ubicarte en el acrónimo. Escribes tu acrónimo PALM-COEIN y siempre recuerda que primero son las causas orgánicas y luego las funcionales. Entonces, ¿cuál es la primera causa orgánica acá? Adenomiosis. Entonces va la A porque está primero. Luego viene el mioma, que es la L, AL. Y luego viene la HOA irregular, que eso es un problema de SOP, anovulación. Por eso es ALO. Y no se olviden que los leiomiomas, ya te voy avisando, se dividen en submucosos y otros. En este caso, como es intramuscular o intramural, es O de otros, porque no es submucoso. ¿Ya? Entonces, eso sería lo más difícil que podrían preguntarte respecto a la hemorragia uterina normal. Ahora, lo correcto es, tú me vas a decir, Doc, pero ¿cómo llego a este diagnóstico? ¿Correcto? Entonces, para eso, bueno, ahí está para que no se les olvide. Para eso tenemos esto de acá, el algoritmo diagnóstico. Entonces recuerden, a tu emergencia, a tu consulta, no va a llegar una mujer,
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo para el coín, tengo la M. No, pues. Doctor, buenas, ¿qué tal? Tengo del coín, tengo la C. No, pues, así no llega. Tu paciente llega, doctor, estoy sangrando. Estoy sangrando. Entonces, por eso tú tienes que activar el algoritmo diagnóstico. Entonces, el algoritmo diagnóstico es, ¿está sangrando del útero, señora? Tenemos que primero descartar que sea sangrado uterino y no de otro lado. Entonces, la única forma de saber que es un sangrado uterino es viendo que la sangre viene de ahí. Pero como eso no es posible, lo que dice la literatura es, si el sangrado es abundante, si el sangrado moja los tampones, ustedes saben que los tampones son unas esponjas que las chicas usan para su regla. Entonces, si el sangrado es abundante con coágulos o mancha los tampax, los tampones, entonces sí estamos en el útero. Pero si el sangrado es escaso, no mancha los tampones, solamente mancha la ropa interior, entonces hay que echarnos a buscar. Puede ser causa urinaria, puede ser un problema de uretra, de vejiga, o puede ser un problema anorrectal. Puede ser un problema anorrectal. Entonces tenemos que echarnos a buscar otros sistemas, otros aparatos, porque no estamos en ginecología. Pero si estamos en el útero, entonces vamos a la siguiente pregunta. Señora, su sangrado viene del útero. Entonces la siguiente pregunta que me tengo que hacer sí o sí es, ¿está usted embarazada? La única forma de saberlo es por fecha de última regla o por ecografía o por beta-HCG. Entonces, esto ya han visto en obstetricia, los signos presuntivos, probables y confirmatorios del embarazo, pero ustedes tienen que asegurarse que la paciente no esté embarazada. Porque si la paciente está embarazada, pasa al manejo de obstetricia. O sea, es un sangrado de la primera mitad. Y ustedes tienen que manejarlo según lo que han visto en obstetricia. ¿Será un aborto, una amenaza? ¿Será un aborto inevitable? ¿Un aborto, no sé, pues inminente? ¿Será un aborto frustro? ¿Será un ectópico? ¿Será una mola? ¿Qué será? Entonces, eso se va para obstetricia. Pero si sabemos que no está embarazada, entonces nos quedamos en ginecología y la siguiente pregunta que nos hacemos ¿es una mujer premenopáusica? Entonces ya sabemos, para la premenopausia tenemos que simplemente confirmar que la paciente tenga más de 2 meses de amenorrea. En una mujer mayor a 50 años o de alrededor de 50 años, 50 años más menos 5, entonces si cumple estos dos decimos que es una menopáusica. Entonces si no es una menopáusica o si es una menopáusica es un dato crucial. ¿Por qué, profe? Porque si la señora es posmenopáusica, correcto, o sea, premenopáusica, no es premenopáusica, es una posmenopáusica, entonces se le hace biopsia y llegamos al fin del algoritmo. Si es una mujer que sangra del útero, que no está embarazada y que no es premenopáusica, simplemente le hago la biopsia y con eso llego a mi diagnóstico. San se acabó, San se acabó. Las causas más frecuentes de hemorragia uterina anormal en las posmenopáusicas son la atrofia endometrial y atrofia vaginal, el pólipo, la hiperplasia endometrial y los cánceres ginecológicos. Entonces, si una mujer posmenopáusica sangra, lo más probable es que sea por una atrofia endometrial, cuando el sangrado es escaso, y se asocia a dispareunia, problemas de disfunción sexual, descargas o flujos vaginales malolientes. Si es un pólipo, entonces el sangrado es abundante y va a aparecer dolor, o sea, dismenorrea secundaria. Si el sangrado es por hiperplasia endometrial, entonces tiene que haber factores de riesgo para cáncer, al menos 2 o más, obesa, nulípara, hipertensa, lo que fuera.
Y si el problema fuera un cáncer, bueno, pues también tiene que haber los factores de riesgo, ya sea para un cáncer de cervix o para un cáncer de útero. Entonces, lo bueno es que si es una mujer posmenopáusica que sangra, tengo solamente esas 4 opciones. O bien es una atrofia con sangrado escaso, dispareo ni flujo vaginal maloliente, o bien es un pólipo con sangrado abundante y dismenorrea con dolor, o bien es una hiperplasia endometrial con factores de riesgo de hiperplasia, o bien es un posible cáncer de cervix o de útero, que ya veremos en su momento. Así que esa es la ventaja. Pero si la respuesta es una mujer que sangra del útero, sí. ¿Es una mujer embarazada? No. ¿Es una mujer premenopáusica? Sí. Si estás en una premenopáusica, ya fuiste. Porque tienes N diagnósticos. N diagnósticos. Tienes, como les dije, docenas de diagnósticos. Docenas. Entonces, recién cuando estás en este escenario, es donde te vas a poner a filosofar. ¿Cuál era su patrón de sangrado? Hiper, hipomeno, metro, oligo o poli o ameno. Su patrón. Luego, ¿tiene alguna enfermedad endocrina? Hiperprolactinemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, Cushing, Addison, porque eso también da causas de sangrado. ¿Está tomando algún fármaco, anticoagulante, anticonceptivo, té de cobre? ¿Algo está tomando? Y finalmente, tendrás que preguntarte, ¿es un sangrado agudo, recién le ha venido o ya lo tiene varios meses? Y si es un sangrado agudo, ¿está estable la paciente o tiene que pasar a trauma shock? Entonces, esas son las preguntas que uno se tiene que hacer para llegar al diagnóstico. Entonces, como se dan cuenta, la forma correcta de abordar una hemorragia uterina normal es de esta forma. Es de esta forma. ¿Ya? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a disgregar las causas orgánicas. O sea, vamos a disecar el famoso PALM. El PALM, ¿ya? El PALM. Entonces arrancamos con el primero, que es el pólipo. El pólipo endometrial. ¿Ya? Entonces vamos a ver todos. Sencillo. Vamos a arrancar con la P de pólipo. Entonces el pólipo endometrial es parte del PALM. ¿No es cierto? Ya lo saben, está en la P. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestro dibujito. PALM está acá, en la P. No quiere decir que es el más frecuente, solamente que en el acrónimo va arriba. Y este pólipo, básicamente su definición es una hiperplasia de endometrio. Es una hiperplasia de endometrio que crece junto con su estroma y que está irrigado por un vaso. Y esto se debe a estímulos estrogénicos, sobre todo el estradiol. El estradiol favorece a la formación de pólipos. Estos pólipos, como estás viendo acá, este es el dibujo clásico de un pólipo, ahí está, suelen salir hacia la cavidad, Y cuando están en el cervix suelen colgar inclusive hacia la vagina. ¿Está bien? Eso es. Estos pólipos suelen afectar a las mujeres perimenopáusicas. Es raro encontrar un pólipo más allá de la posmenopausia temprana. Suele estar en las perimenopáusicas. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la clínica? Entonces, este polipito, cuando el vaso se contrae, se puede necrosar por contracción de su vasito. Entonces, cuando se necrosa, te va a generar dolor intenso. Te va a dar una dismenorrea secundaria. En algunos casos, se va a terminar rompiendo el pólipo
y va a sangrar, te va a dar una metrorragia, un sangrado en cualquier momento, o eventualmente el pólipo simplemente se isquemiza un poco, no llega a desprenderse y vuelve a crecer. Entonces el pólipo se manifiesta por dismenorrea secundaria con metrorragia. Pero el dato, no hay masas. Ese es dato. No se palpa masas. Porque el pólipo, les dije, crece hacia adentro de la cavidad. Entonces, no vas a palpar nada en el útero. O sea, les pongo los dos dibujos. Una mujer con dolor, una mujer con dismenorrea secundaria, porque es de causa orgánica, y se agrava con la regla, y con la clínica de la menorragia, sangrado abundante. Pero no vamos a palpar masas, porque el mioma está creciendo hacia la cavidad uterina. ¿Ya? ¿Cómo es el diagnóstico? La única forma de llegar al diagnóstico es tomando la biopsia. Es la única forma. Pero se puede llegar a una alta sospecha con una imagen. Entonces, como ves, la imagen de elección inicial es la ecografía transvaginal. Por favor, siempre atentos con ese dato. La que más se usa es la ecografía transvaginal. Y esa ecografía transvaginal que ves ahí nos muestra esta imagen, ¿no? Ahí está clarito, creo que más claro imposible. Tienes 1, tienes 2, tienes 3, tienes 4 pólipos que están ahí en la cavidad uterina. 4 pólipos, ¿ya? Clarito. Ahora, si es que ustedes quieren o no tienen una buena resolución en la ecografía, la siguiente prueba y la definitiva, porque es la que aplicarías para el tratamiento y para la toma de biopsia, sería la histeroscopía. Entonces, como ves en el dibujo de acá, entras con un histeroscopio, te pones ahí a buscar y lo vas a ver en vivo y en directo tu pólipo. Ojo, es difícil diferenciar a un pólipo de un mioma submucoso a simple vista, cuando son muy parecidos. Así que ahí sí requiere la biopsia. Bien. Tratamiento. La gran mayoría de pólipos ni siquiera se sienten, son asintomáticos y aparecen por hallazgos ecográficos. Entonces, de primera opción, la observación. Si no hay sangrado, si no hay anemia, si no hay dolor, si no hay problemas de fertilidad, no se toca, se observa. Pero si es que hay un sangrado anemizante o ya tienes un dolor muy molestoso, entonces recomendamos la cirugía, que simplemente se hace por histeroscopio. Se hace una ligadura de la base del pólipo vía histeroscopio y se retira. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ya? Bien. Ahora conversemos de la adenomiosis, de la letra A, la adenomiosis, ¿ya? Entonces, esta adenomiosis que estás viendo acá, correcto, entonces para continuar con nuestra lógica, este es el palm, estamos en la A, es una patología muy frecuente. Literatura americana dice que puede afectar hasta un 25% de las mujeres, es bastante, ya es bastante. Pero normalmente no suele dar clínica y no suelen ir al médico como tal. Y tampoco podemos estar 100% seguros de la prevalencia total porque para su diagnóstico requiere histerectomía. Entonces, esto es un dato de aproximación epidemiológica. Pero para que vean que es súper frecuente la adenomiosis. ¿Ya? Entonces vamos a la definición. ¿Qué cosa es la adenomiosis? Miren, la adenomiosis es simplemente que el endometrio se mete en el miometrio. Entonces, la endometriosis es cuando el endometrio, que están viendo acá, se anida dentro del miometrio. Entonces voy a hacer un pequeño gráfico para que esto quede claro.
Cuando tenemos un pedazo de tejido uterino, la capa endometrial es un epitelio cilíndrico o epitelio alto, también le llaman monocapa. Monocapa. Ese endometrio descansa sobre un estroma. Descansa sobre un estroma. Y eso está bien marcado. Acá hay una membrana basal bien marcada, ¿no es cierto? Y eso está diferenciado de la parte muscular. Esto es el miometrio, la parte muscular. Y fuera de la parte muscular hay una parte fibrosa o de serosa que es el epimetrio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la adenomiosis? En la adenomiosis, este endometrio de acá anida, se mete dentro del miometrio. Se mete ahí. Se meten las células. Y esas células se meten junto con su estroma, junto con su estromita. Se meten. Y se ha visto que ese tejido endometrial que se mete en el miometrio hace que el miometrio de alrededor prolifere, crezca, con un patrón parecido al embarazo. O sea, los factores de crecimiento del endometrio metidos en el miometrio estimulan el crecimiento de este miometrio. Entonces, este útero empieza a agrandar de tamaño. Agranda su tamaño, agranda. Esa es la definición. Y esta adenomiosis también es estrógeno dependiente. O sea, cuanto más estrógeno le das, empeora la adenomiosis. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que siente la paciente? Bueno, afortunadamente, este es un dato que debe quedar claro, el 90% de las adenomiosis son asintomáticas. Eso es lo bueno. O sea, si bien es cierto, afecta a muchas personas, el 90% es asintomático. Pero en ese 10% que es sintomático, lo que ustedes van a ver es que el miometrio empieza a crecer porque se ha llenado de endometrio, pero en la pared anterior. Y empieza a hincharse como una bola así, como una bola. Pero en la pared anterior. En la pared anterior. Entonces lo que ocurre es un aumento del útero, ¿correcto? De forma homogénea. Entonces acá borren por favor esto que dice no masas porque los va a confundir. Entonces lo que hay es un útero palpable, liso, no hay masas irregulares, es bien liso, pero se palpa, globular, como si estaría embarazada. Entonces, el ginecólogo en una adenomiosis severa siente el útero como si fuera un útero de una gestante. Grande, liso, palpable, globoso, firme, porque crece en la pared anterior. ¿Ya? Esa es la clínica, el signo de la palpación en la adenomiosis. Ahora, esa adenomiosis va a generar metrorragias. Y eventualmente menorragias y metrorragias, menometrorragias, ¿ya? Y finalmente, como todo ese tejido endometrial, cuando viene la regla, se necrosa, como cualquier tejido endometrial en la regla, entonces la chica va a experimentar un dolor desproporcional a la regla. Lo que normalmente le duele la regla, con este tejido adicional duele aún más. Entonces hay una dismenorrea secundaria. ¿Correcto? Esa es la clínica. Entonces, dismenorrea secundaria, metrorragia, se palpa un útero liso, grande, globoso, en inglés se llama VOGI uterus, un útero globoso. Eso es la clínica típica de la adenomiosis avanzada.
Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico, profe? Lamentablemente, la única prueba gold estándar para diagnosticar la adenomiosis es la histerectomía, para tomar una biopsia de ese miometrio, ¿correcto? La única es la histerectomía, ¿ya? Entonces, no te vas a llevar al 25% de mujeres a la histerectomía, no es así. Y más aún que la gran mayoría no tiene ni síntomas. Entonces, lo que se suele hacer para llegar a un diagnóstico en la mayoría de casos, basta con una ecografía transvaginal donde vas a ver esto. Esas bolas que ves ahí son áreas anecoicas, que se distribuyen en la pared anterior del útero. Áreas anecoicas en la pared anterior del útero te sugiere una adenomiosis. Y solo en casos difíciles de diagnosticar se requiere la resonancia. Entonces, en la resonancia magnética, míralo acá, se ve como la pared del útero, correcto, está totalmente vascularizada, infiltrada de ese endometrio, ya de ese endometrio patológico. Entonces, la resonancia vendría a ser la imagen de mayor calidad si queremos hablar de adenomiosis. Pero el gold estándar diagnóstico es la histerectomía. No hay otro gold estándar. Es la única forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Nuevamente, en la gran mayoría de pacientes que son asintomáticos o con síntomas muy leves, se recomienda la observación. Si es que habría síntomas muy fuertes de dolor, se ha visto que los anticonceptivos orales combinados podrían servir, los ACOs podrían servir para disminuir la clínica. Y finalmente, si la mujer no desea salir embarazada y tiene mucho dolor, mucho sangrado, la histerectomía es el tratamiento definitivo. La histerectomía es el tratamiento definitivo. Existen estudios sobre una resección uterina preservando tejido, o sea, solo sacas un pedazo del útero que tiene la adenomiosis, pero no tiene todavía evidencia. Por ahora, anticonceptivos y observación para el manejo médico e histerectomía para el manejo definitivo quirúrgico. ¿Ya? Para el manejo definitivo quirúrgico. Bien. Entonces ya llegamos al último de los orgánicos que vamos a ver ahora, que es el leiomioma. Ya este sí es un poquito más complejo, así que, y también vienen muchas más preguntas, así que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entra el leiomioma en el Pal-Cohen? Entonces, el leiomioma en el Pal-Cohen, deben recordar, acá está, vamos a hacer nuestro orden. Ya estamos acá en la L del leiomioma, ¿no es cierto? Entonces, estos leiomiomas, recuerden que es la patología neoplásica benigna ginecológica más frecuente de todas. Afecta a un 80% de las mujeres en edad fértil. ¿Ya? El 80% de mujeres en edad fértil tienen un leiomioma. Es la patología tumoral ginecológica más frecuente de todas. ¿Ya? Tenemos varios tipos que los vamos a conversar en un momento. Muy bien. ¿Cuál es entonces la definición? ¿Qué cosa es un leiomioma? Un leiomioma, recuerden, es una neoplasia. O sea, neoplasia significa que hay un crecimiento anormal de tejido. Neoplasia. Es benigna. Benigna significa
que no tiene criterios de cáncer o de malignidad. ¿Cuáles son? No hay displasia celular, no hay infiltración de tejido y no hay metástasis. Esos son los 3 criterios para decir que una neoplasia es benigna. No hay displasia, no hay infiltración, no hay metástasis. ¿Ya? Y el tejido que suele crecer irregularmente es el músculo liso. Es una neoplasia de músculo liso. Esta neoplasia de músculo liso es estimulada por progesterona y también por estrógeno. O sea, es dependiente de ambas hormonas. Se ha visto que tiene un componente familiar asociado a problemas cromosomales. ¿Ya? ¿Tiene un patrón familiar marcado? Sí. Es un poco más frecuente en las mujeres de etnia afroamericana. Es un poquito más en las pacientes de etnia afroamericana. ¿Correcto? Este es un tumor que crece sin cápsula. O sea, no forma una cápsula alrededor. ¿Ya? No se enquista, no se capsula. Crece simplemente. Y, como ves el dibujo, la mayoría de leiomiomas reciben su irrigación de ramas de la arteria uterina. La arteria uterina termina irrigando a los leiomiomas. ¿Ya? A los leiomiomas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clínica? Entonces, para hablar de la clínica de un leiomioma, primero tenemos que conocer los tipos del leiomioma. Los tipos. Entonces, clásica e históricamente, si nosotros recordamos la estructura histológica de un útero, entonces esto que están viendo acá más oscuro es el endometrio, esto que están viendo más rosadito es el miometrio y lo que está por afuera será el epimetrio, ¿correcto? O la serosa, simplemente, el epimetrio o la serosa. Muy bien, entonces los miomas que están tocando al endometrio se llaman los miomas submucosos. Los miomas que están enterrados en el miometrio se llaman los intramurales. Y los miomas que están en contacto con el epimetrio o con la serosa se llaman subserosos. ¿Ya? Esa es la clasificación clásica. De lejos, el número 1 en frecuencia es el intramural. ¿Correcto? Luego le sigue los submucosos y finalmente los subserosos en frecuencia. Sin embargo, el que más síntomas te genera es el submucoso, porque es el que da más hemorragia uterina anormal. Ese es su principal síntoma, entonces, o signo, ¿no? Entonces, el submucoso, su principal signo es la hemorragia uterina normal. Y como es una lesión orgánica, yo les dije que el patrón de sangrado de las causas orgánicas es la metrorragia. Ahí lo tienen, metrorragia. Muy bien, listo. Ahora, los miomas intramurales y los subserosos, mientras van creciendo, como están enterrados en el miometrio, los intramurales, y porque están hacia afuera, hacia la serosa, los subserosos, entonces al inicio suelen ser asintomáticos. Entonces, como ustedes se darán cuenta, la clínica de los subserosos y los intramurales al inicio es asintomática. Por eso acá está intramural y subseroso, al inicio son asintomáticos. Pero obviamente a medida que van creciendo aparece su clínica. Entonces cuando el intramural crece mucho, aparece la hemorragia uterina normal. El intramural también puede sangrar, pero su sangrado es de otro patrón, es del patrón hipermenorreico o menorrágico, o sea, lo que se conoce como hemorragia uterina normal masiva, lo que les dije, masiva, ¿ya? Luego, a medida que va creciendo, se palpan masas irregulares, o sea, el útero
está todo globo, todo, perdón, irregular, con unas pelotas duras. Eso se palpa en los miomas intramurales grandes. Y si sigue creciendo, puede deformar la cavidad uterina. Y si deforma la cavidad uterina, puede generar infertilidad. Cuando deforma la cavidad uterina. ¿Ya? Muy bien. El mioma submucoso, cuando crece de tamaño, o en general con cualquier tamaño, porque eso no se ha visto que está relacionado, te puede dar infertilidad. Entonces, después del sangrado, el segundo de los signos más importantes del submucoso es la infertilidad. La infertilidad. Finalmente, el subseroso, cuando va aumentando de tamaño, lo que tiene es dolor. El principal signo del subseroso es el dolor. ¿Pero dolor de qué? Dolor pélvico, porque comprime las vísceras. Puede comprimir la vejiga, puede comprimir al recto, entonces da un dolor visceral tipo pesadez. Y en algunos casos se puede torsionar. Hay una torsión y hace un abdomen agudo por torsión. ¿Ya? Esa es la clínica resumida de los miomas. A mí me gusta siempre repasar, cuando estamos hablando de miomas, estos dibujos que ven acá, que son las arterias. ¿Ya? Entonces ustedes saben, la arteria uterina, que viene por acá, la arteria uterina, va a dar unas ramitas que están pegadas al epimetrio, que son las ramas arqueadas. Esas ramas arqueadas mandan estas radiales, están rectas, radiales, y estas radiales en el endometrio se vuelven arteriolas rectas y luego espirales. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque te das cuenta que las radiales son importantes porque cuando hay la regla, la menstruación, el miometrio se contrae y estruja estas radiales para controlar el sangrado. Entonces, nota que cuando un mioma intramural, este que estoy señalando acá, se agranda mucho, entonces esta radial ya no puede comprimirse bien. Entonces, cuando un mioma intramural crece mucho, lo voy a dibujar acá, crece mucho, entonces ya empieza a deformar a la arteria radial. Y cuando deforma la arteria radial, esta no puede contraerse y eso es lo que genera la hemorragia uterina normal del tipo masiva. En cambio, el submucoso, como siempre está acá en las arteriolas rectas y espirales finales, siempre va a generar sangrado desde el inicio abundante y con coágulos. El sangrado del submucoso es abundante y con coágulos. En cambio, el subseroso, como está acá afuera, lejos de las arqueadas, entonces no va a dar sangrado en ningún momento, simplemente da dolor. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta. Muy bien. Entonces, esa es la clínica general de los leiomiomas. Sin embargo, la FIGO, vénganse acá, la FIGO tiene una clasificación especial para los leiomiomas que es mucho más específica. ¿Ya? Entonces, la FIGO dice, si el mioma, como ves acá, está colgando dentro de la cavidad, ese es el tipo 0. El tipo 0 es el intracavitario, porque está colgando dentro de cavidad. ¿Ya? Luego, si el mioma, o sea, es el submucoso, tipo 0 o intracavitario. Si está tocando con la mucosa, pero menos de la mitad del mioma está metido en el miometrio, se llama submucoso tipo 1. Menos del 50% está metido en el miometrio. En cambio, el tipo 2 es porque toca la submucosa, toca la mucosa, el endometrio es un submucoso, pero más de la mitad del tumor está metido. Entonces, cuando más del 50% del tumor está metido en el miometrio, es el submucoso tipo 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando el mioma está totalmente enterrado en el miometrio, es el tipo 4, el intramural. El intramural. ¿Ya? Cuando el mioma contacta con la serosa, como ves acá el 5, pero más de la mitad, correcto, está dentro del miometrio, cuando más de la mitad está dentro del miometrio, es el subseroso tipo 5.
¿ya? El mioma tipo 5. Cuando ves acá, contacta con la serosa y más de la mitad ya está fuera del miometrio, o sea, tiene menos del 50% dentro del miometrio, es el tipo 6. Cuando está colgando, pero hacia afuera, hacia la cavidad pélvica, cuando peduncula hacia afuera, es el tipo 7, el extrauterino, ¿correcto? O el pedunculado externo. Vamos a ponerle el pedunculado, pero hacia el exterior, ¿ya? Entonces ese es el tipo 7. Y finalmente, cuando el mioma está fuera de la irrigación de la arteria uterina, cuando no lo irriga la arteria uterina, sino lo irriga otra arteria porque está en otro lado, se conoce como el mioma parásito. Parásito. Porque no es rama de la uterina su arteria principal que le irriga. Es el mioma parásito. ¿Ya? Entonces, claramente ustedes han visto que los miomas submucosos se clasifican en submucosos 0, 1, 2. ¿Listo? Ahí está. Y el resto, los que no son submucosos, el resto se llaman other, O4, O5, O6, O7 y el O8. Los other. Y profe, ¿se salteó uno? Sí. El 3 está en el limbo. O sea, es submucoso y a la vez es intramural. Porque el número 3, como ves, es el que se conoce como mioma de contacto. Es el mioma de contacto. Significa que el mioma está en contacto con el endometrio, pero todo su tamaño está metido en el miometrio. Es el mioma de contacto. Muy bien. Entonces, esta clasificación sí es importante desde el punto de vista de la nomenclatura. Porque como yo les dije, cuando tú dices que la paciente tiene hemorragia uterina normal, correcto, ¿de qué tipo? L, significa que tiene un leiomioma, SM, leiomioma submucoso 1, o leiomioma submucoso 2. O otro caso puede ser hemorragia uterina normal de leiomioma other, otro, del tipo 7, del tipo 6. Entonces, esa es la nomenclatura y por eso es importante que recuerden eso. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál es la historia natural de estos miomas. ¿Por qué, profe? Porque estos miomas, vamos a poner acá un dibujito, estos miomas no duran para toda la vida. Entonces, supongamos que esta es una mujer de 20 años que ya pasó su periodo de madurez de la posmenarquia. Esta es una mujer de 40 años y esta es una mujer de 50 años. O perdón, vamos a poner así. De 50 años y acá de 60. Entonces, lo normal es que los miomas crezcan, se desarrollen, aumenten de tamaño y a medida que llega la menopausia, desaparezcan. Esa es la vida normal de un mioma, ¿no es cierto? Entonces, en este camino, el mioma crece por estímulo hormonal y luego decrece porque simplemente ya no hay la hormona que lo requiere, ¿no? Que lo nutre. Pero, ¿qué pasa si un mioma crece muy rápido, más rápido de lo que su irrigación puede darle? Entonces, cuando un mioma en su crecimiento degenera, entonces van a haber varios tipos de degeneraciones. Entonces, cuando una mujer joven tiene un mioma que va creciendo y por algún motivo se obstruye su arteria y se isquemiza, entonces ese mioma se vuelve tejido hialino. Se llama degeneración hialina. Es la degeneración típica de la mujer joven. Y ese quiste, esa degeneración hialina se licúa y queda un hueco. Se llama degeneración quística. Entonces, como estás viendo ahí, la degeneración hialina y la degeneración quística son las dos degeneraciones más frecuentes de la mujer en edad fértil. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si un leiomioma
persiste por encima de la posmenopausia, ¿correcto? Y ya no hay hormonas y se muere, pero se muere por necrosis. Entonces, cuando estos miomas persisten hasta la posmenopausia, la degeneración que ocurre en las posmenopáusicas de los miomas se llama degeneración calcificante. Porque el leiomioma queda como una piedra calcificada hasta el final de la vida de la mujer. Se llama degeneración calcificante. Eso ocurre en las posmenopáusicas, ¿ya? Entonces ya hemos visto degeneración hialina, la más frecuente, seguido de la quística en jóvenes y la degeneración o el mioma calcificante en las posmenopáusicas. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si una mujer en su periodo de vida fértil sale embarazada? Entonces, cuando una mujer sale embarazada, ¿qué pasa con sus hormonas? Estrógeno y progesterona. Se disparan, profesor. Correcto. ¿Y qué pasa con la irrigación de la arteria uterina? Se dispara, profesor. Hay mucha irrigación en el útero. Entonces, cuando una mujer tiene miomas y está gestando, los miomas reciben un boom de hormonas y un boom de irrigación. Y eso hace, en algunos casos, que ocurra la famosa degeneración roja o degeneración carnosa, que en algunos casos termina infartándose y hace una degeneración hemorrágica. ¿Está bien? Entonces la degeneración carnosa es porque crece muy grande, muy irrigado, muy vascularizado un mioma en la gestación. Y eso eventualmente puede necrosarse o puede romperse los vasos y hacer una hemorragia y luego necrosarse. Entonces se llama degeneración hemorrágica. Y obviamente por el tamaño eso va a generar un abdomen agudo. Entonces después de la apendicitis, el mioma es una causa muy frecuente de abdomen agudo en la segunda mitad de la gestación. ¿Por qué en la segunda mitad? Porque es donde hay más hormonas, más progesterona, más estrógeno y más irrigación. ¿Ya? Entonces esas son las degeneraciones: hialina, quística, calcificante y hemorrágica. Existe un grupo muy reducido, muy raro, voy a poner acá, en posmenopáusicas que hacen la degeneración sarcomatosa. Menos del 1%, es más, menos del 0,5% hacen leiomiosarcoma, degeneración sarcomatosa de un mioma. Ese es raro. Y eso casi siempre se debe a componentes mutacionales cromosómicos. ¿Ya? Entonces, esas son las degeneraciones que ustedes van a esperar encontrar en los miomas de forma normal. ¿Bien? Ahora sí, vamos al diagnóstico. Con todo lo que dijo, profe, el diagnóstico, ¿cómo es? Según UpToDate y la FIGO, el diagnóstico puede ser tranquilamente clínico. No requiere imágenes. El diagnóstico de los miomas tranquilamente puede hacerse por la clínica. Sin embargo, es indicación en todo sangrado uterino anormal hacer una ecografía transvaginal. Entonces, la ecografía transvaginal viene a ser la imagen de elección y la imagen definitiva para llegar al diagnóstico en la mayoría de miomas. ¿Ya? En la mayoría de miomas. Lo que ustedes deben recordar acá es que la ecografía transvaginal tiene una variante que se llama la histerosonografía. La histerosonografía es una variante donde se le añade cloruro de sodio a la cavidad endometrial para aumentar la resolución del sonar de la ecografía. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto que están viendo acá arriba es una ecografía transvaginal común y silvestre. Yo veo acá el útero, acá veo un mioma, una lesión, ¿no?, redondeada, hipoecoica, homogénea, sin refuerzo posterior ni con eco, que me sugiere un tejido del mismo parénquima que el útero. Pero si yo le meto agüita, mira, le meto acá agüita a la cavidad endometrial, meto el transductor y consigo una mejor señal. Esto que están viendo acá es una histerosonografía. Y miren cómo se ve mucho más marcado acá la lesión
que acá no lo veía tan claro. Entonces la histerosonografía me permite mayor calidad de la visión, pero solo se remite, solo se necesita para los miomas submucosos. Porque lo que yo quiero con esa histerosonografía es ver cuán metido está en el miometrio, para ver si es un submucoso 0, si es un 1 o es un 2. Entonces yo uso la histerosonografía para clasificar al submucoso 0, 1, 2. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué hace eso? Porque según el tipo de submucoso es que procede el manejo quirúrgico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es por ecografía, pero puede ser clínico y se requiere histerosonografía si quiero especificar la profundidad del submucoso. Bien, entonces vamos ahora al tratamiento. Vamos al tratamiento. Entonces yo les pregunto, si es que el 80% de mujeres del mundo tienen miomas y los miomas son del palm, y por lo tanto requieren cirugía con manejo definitivo, no te vas a poner a operar al 80% de mujeres. Entonces el manejo del mioma, a pesar de que lo definitivo es la histerectomía, no es la indicación principal. La gran mayoría de miomas simplemente se observan. Se observan. Nada más. Hay que ver que pase la vida, que avance la edad reproductiva y el mioma solito debe desaparecer o en el peor de los casos degenerar. ¿Listo? Ya. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo opero? ¿Cuándo y por qué opero? Ese es un dato crítico. ¿Cuándo y por qué opero? Entonces, se operan los miomas que generan sangrado, pero con anemia. No solo sangrado, sino un sangrado anemizante. Se opera. Se operan los miomas que traen problemas de fertilidad. Los miomas que se asocian a abortos se tienen que operar, los submucosos. Se operan los miomas que generan mucho dolor, Y finalmente se operan los miomas grandes, aquellos que son más de 10 centímetros. Aunque se puede cortar en un poco menos, pero la literatura normalmente dice que un mioma es muy grande cuando pasa los 10 a 12 centímetros. Ya se opera. Entonces, anemizantes, infertilidad, dolor severo y tamaño muy grande son criterios para la cirugía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de cirugía se realiza? Entonces, las cirugías que se realizan para los miomas son 1. La cirugía guiada por histeroscopio, o endocavitaria. 2. La miomectomía, que preserve el útero. Y 3. La histerectomía total, que saca el útero. Perdón. ¿Ya? Entonces ustedes tienen tres cirugías para manejar sus miomas. Entonces, ¿de qué depende cada cirugía? Vénganse para acá. Las resecciones por histeroscopía, que es local endocavitaria, se reservan para el submucoso 0, para el submucoso 1 y algunos submucosos 2 cuando son muy pequeños, menos de 3 centímetros. Entonces, histeroscopía para el submucoso 0, para el submucoso 1 y para los submucosos 2 muy pequeñitos, menos de 3 centímetros. Se saca por histeroscopio. ¿Está bien? Porque eso no es cruento, la paciente se recupera al toque, no hay comorbilidad, se van a su casa. Porque es por adentro, por la vagina, entras con el histeroscopio, útero y saca. El otro es si la mujer no tiene un mioma del tipo 0 o 1, sino tiene uno de tipo 2 grande, más de 3 centímetros, o tiene un tipo 3 o un tipo O, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí ya tienes que pensar
en la miomectomía, si es que la mujer quiere salir embarazada, o en la histerectomía total, si es que la mujer ya no quiere salir embarazada. Pregunta de examen: la causa más frecuente de indicación para histerectomía total son los miomas. Entonces, ¿cuándo hacemos histerectomía total? Cuando la mujer ya no quiere tener hijitos y tiene múltiples miomas. La miomatosis múltiple es el criterio para la histerectomía. La miomatosis múltiple. ¿Ya? O cuando ya no quiere tener hijitos, ¿no es cierto? Y no es posible el abordaje por miomectomía o histeroscopía. ¿Listo? Muy bien. Ahora hay otra pregunta. Y profe, ¿qué pasa si no la puedo operar o no quiere ser operada, pero tiene criterios de cirugía? ¿Existe algún manejo médico del mioma? Sí, existe un manejo médico. Entonces, el manejo médico del mioma es con análogos o antagonistas de la GnRH y o con embolizaciones arteriales. ¿Correcto? Entonces, la goserelina, el leoprolide, son análogos de la GnRH que se pueden dar en dosis constantes para silenciar el eje. Eso se llama castración química. Te doy GnRH no en pulsos, como vimos en fisio, sino te lo doy en dosis continua y eso hace que te apague el eje. Caen tus hormonas, tu progesterona y tu estrógeno, y eso hace que se achique tu mioma y la clínica mejora. ¿Ya? Y el otro es la embolización. Entonces, yo entro por la arteria y te meto alcohol puro o alguna sustancia que te embolice esta arteria. Entonces, si te embolizo la arteria del mioma, te embolizo esta arteria, ¿qué va a pasar con todo el mioma? Se necrosa, pero se va a necrosar. Entonces, la embolización vía catéter es otra forma de manejar sin llegar a la cirugía. ¿Correcto? Ese es el abordaje. Entonces, con eso está claro y explicado cómo se trata un mioma. Entonces, si nos vamos otra vez al Palm-Cohen, solo nos estaría faltando la M, que ya les dije, no nos interesa ahora porque son los cánceres y eso se va a ver en la sesión de cáncer. Y del Cohen habíamos ya explicado la C, la O, y dijimos que la E, la I y la N básicamente era para agrupar el resto. Entonces prácticamente ya hemos cubierto la explicación de todas las causas de H1, ¿ya?